Cordial saludo para todos, mi nombre es Edwin Cuellar Rojas, estudiante del programa de Ingeniería Industrial en el CECAT Vitalito, y a continuación voy a dar respuesta a las dos preguntas planteadas en el curso de productividad humana en la fase 2. La primera pregunta: ¿por qué es importante el estudio de la interacción entre personas y organizaciones? Y entre muchos factores, este estudio es muy importante porque todos sabemos que las organizaciones, para poder funcionar y para poder operar, necesitan de las personas. Y las personas a su vez necesitan de las organizaciones, por decirlo así, para desarrollar sus potencialidades, sus talentos, sus capacidades. De manera que cuando hablamos de personas dentro de las organizaciones, es importante mirar qué papel juegan, cuál es el rol que tienen. Anteriormente se hablaba de recurso humano, pero en nuestros tiempos ese concepto ha ido evolucionando un poco, por así decirlo. Ahora ya no se habla tanto de recursos humanos como si se tratara de algo más que necesita la empresa para operar, sino como el capital principal que tienen las organizaciones para operar. Pero no estamos hablando de alguna cosa, estamos hablando de personas. Y cuando nosotros hablamos de personas, son muchas voluntades que deben ponerse de acuerdo para operar. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos este estudio cuando hablamos, por ejemplo, de integración humana dentro de las organizaciones, cómo es que funcionan estas personas, cómo es que ellos pueden colocar todas sus capacidades y habilidades para obtener o para lograr el fin o el propósito de la empresa, ya sea un producto, ya sea un servicio o cualquiera sea el fin que tenga la organización. Algo fundamental es que dentro de las organizaciones el trabajo individual no existe, sino que existe mejor el concepto de trabajo colectivo. Todas las personas que hacen parte de la organización están trabajando en áreas específicas, pero hace parte de un trabajo colectivo que permite lograr los propósitos de la organización. Por lo tanto, las organizaciones deben aprender a mirar cómo opera y cómo funcionan las personas dentro de ellas mismas. Por eso es tan importante que cuando hablamos de personas, sin importar cuál sea la labor, cuál sea el rol que esté desempeñando, toda persona tiene derecho a la dignificación humana. Toda persona que entra a trabajar, a laborar dentro de una organización, obviamente tiene también unos intereses. Y ahí nosotros hablamos de algo que se llama la economía humana. Y la economía humana tiene que ver con esa retribución económica por la cual una persona está trabajando, está entregando sus talentos, sus capacidades a cambio de algo. Pero esta economía no tiene que ver solamente con la remuneración económica, sino también con las condiciones que debe cumplir esta organización para sus trabajadores. Por ejemplo, la seguridad social, la salud en el trabajo, y para que esto genere un ambiente óptimo para el desarrollo de las organizaciones. Como decíamos al principio, las personas necesitan de las organizaciones para desarrollar o potencializar sus capacidades. De manera que esta es una relación que es bidireccional o que está en doble sentido, por así decirlo. Entonces las empresas o las organizaciones necesitan de las personas, así como las personas necesitan de las organizaciones. Por eso las personas que adquieren una responsabilidad, un compromiso para laborar dentro de las organizaciones, pues también deben cumplir con unos deberes, deben comprometerse. Cuando nosotros dejamos que estos conceptos a través del estudio de esta relación hagan parte de nuestra vida y los asimilemos, entonces vamos a lograr un óptimo funcionamiento dentro de las organizaciones. Y ahí es donde entra la segunda pregunta y quiero dar respuesta a qué es equifinalidad. Y este concepto dentro de las organizaciones existe principalmente dentro de los sistemas abiertos, como se ha denominado, para llegar a un propósito, para llegar a un fin último, sin importar cuántos caminos se tenga que tomar.
El sistema abierto permite precisamente eso. Las empresas tienen límites, pero cuando hablamos de la equifinalidad es que necesitamos obtener un resultado, así nos tome varios caminos. Por ejemplo, una organización necesita aumentar sus utilidades y para ello debe tomar varios caminos, pero principalmente dos. Podría ser el primero, la reducción de los costos de producción, y segundo sería aumentar las ventas para que de esa manera se generen más utilidades. Entonces, sin importar que los dos caminos son diferentes, ambos deben converger, deben sumarse, hacer como una sinergia para lograr ese objetivo. Muchas gracias por su atención.